Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un placer nuevamente poder estar delante de ustedes para poder entregar este devocional. Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que tengo de entregar su palabra para su iglesia. Antes de pasar a su palabra, quiero que me acompañen en una pequeña oración. Padre del cielo, de la tierra, le adoro, le bendigo, le glorifico, Señor. También, Señor, pido por su pueblo, por su iglesia, para que su palabra traiga gozo, alegría al corazón, traiga edificación también para su pueblo. Pido su guía, Señor, pido la ayuda suya, amado Espíritu Santo, para entregar su palabra. Se lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor se encuentra en el Salmo número 9, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Amén. Palabra del Señor. Dice el Salmo 150, versículo 6, todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Así dice el Salmo 150, versículo 6. Este Salmo 9, versículo 1 nos invita a hacer dos cosas. Primero, alabar a nuestro Dios, hacerlo con todo el corazón, con sinceridad, con integridad, con un temor reverente delante de nuestro Dios. La otra parte de este versículo 1 del Salmo 9 nos invita a contar todas las maravillas del Señor. Los últimos salmos de la Biblia, del libro de los Salmos, podemos encontrar que hay invitación a alabar a nuestro Dios de forma específica. Por ejemplo, el Salmo 150 dice, el tema de este Salmo 150, o sea, del Salmo 145, disculpe. Llegará un día cuando todas las personas se unirán para reconocer y adorar a Dios, debido a que Dios está lleno de amor, satisface a todos los que confían en Él. Dicen así los primeros versículos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Amén. Qué hermoso versículo de este Salmo 145. El Salmo 146, por ejemplo, dice, el tema del Salmo dice, ayuda del hombre versus ayuda de Dios. La ayuda del hombre es temporal e inestable, pero la de Dios perdurable y completa. Dice así algunos versículos de este Salmo. Alaba, oh alma mía, Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíe en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Amén. Hay otros pocos versículos de este Salmo 146. El Salmo 147, por ejemplo, dice, el tema dice, lo que agrada a Dios, a pesar de que Dios lo creó todo, su gozo más grande surge de nuestra adoración y confianza genuinas en Él. Dice así algunos versículos, alabad a Jehová porque es bueno, cantar salmo a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén, qué hermoso. El Salmo 148, por ejemplo, el tema de este Salmo dice, permita que toda la creación alabe y adore a Dios.
Alabad, dice aquí, versículo 1 adelante, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Amén. Ahí hay otros también, algunos versículos de este Salmo 148. El tema del Salmo 149, por ejemplo, dice, una celebración por la victoria. Tenemos la seguridad de que Dios se goza completamente con su pueblo. Algunos versículos también de este Salmo, dice el versículo 1 adelante, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alegres Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa. A él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Amén. Y el Salmo 150, por ejemplo, su tema dice, un himno de clausura de alabanza. La creación de Dios lo alaba en todas partes y de todas maneras. Debemos unirnos a este cántico de regocijo y alabanza. Dice así este Salmo. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Como habíamos leído ya este versículo número 6. Qué hermoso salmo. Aquí hay algunos versículos de estos salmos que tienen como tema específico alabar al Señor. Y dice ahí el Salmo 9, versículo 1, que hay que alabar a Jehová con todo el corazón. Debemos alabar al Señor con sinceridad, con integridad, con un temor reverente a nuestro Dios, por todo lo que Él es, por todo lo que significa. La alabanza es exaltar las cualidades de alguien, los méritos, las características. Y nuestro Dios, su carácter es perfecto, su carácter es santo, sus cualidades son hermosas, maravillosas. Es digno de alabanza, como podíamos leer ahí en el Salmo 145, Él es digno de suprema alabanza, pero debemos hacerlo, como dice el Salmo 9, versículo 1, con sinceridad, con todo el corazón. También la otra parte de este Salmo decía, contaré todas tus maravillas. Hay una historia en el Evangelio de San Marcos, versículo 5, donde se nos habla del endemoniado de Gadareno. Dice la escritura que este hombre tenía sus moradas con los sepulcros y que nadie podía atarle ni aun con cadenas. Era un hombre que estaba endemoniado, que había un espíritu inmundo que lo atormentaba. Dice que nadie lo podía atarlo, que de día, dice acá por ejemplo, el versículo Marcos 5:5 dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra, dando, dando a entender que él era un hombre que todo el día molestaba, que hacía cosas que molestaban a las personas, y no solamente a las personas, andando gritando y dando voces de día y de noche, sino que también él se iría contra su propia vida. Pero la palabra aquí nos enseña que cuando el Señor llegó a esta región de los Gadarenos, este hombre lleno de este espíritu inmundo corrió a las plantas del Señor y el Señor le preguntó, ¿cómo te llamas? Pero preguntándole al espíritu inmundo que estaba
poseyendo hasta a este varón, el cual le respondió, Legión le dijo, porque somos muchos, le dijo, el cual el Señor lo reprendió, lo echó ahí a unos cerdos que habían, a unos hatos de cerdos, dice la palabra, los cuales estos demonios se fueron hacia ellos, estos se desbarrancaron, cayeron al mar por un precipicio, los cuales se ahogaron. Pero el Señor reprendió a este espíritu que moraba en este hombre y este hombre pudo ser libre por el poder de nuestro Señor. Dice la palabra, Marcos 5:15, dice que este hombre, después que fue liberado, en el Marcos 5:18, dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Este hombre, después que fue libertado de esto que él vivía, de esta vida terrible que llevaba como ser humano, después de haber hecho este milagro maravilloso el Señor en la vida, eh, podemos ver aquí el versículo 15 que ya él se encontraba sentado, vestido y en su juicio cabal. O sea, aquí la palabra también nos confirma de este gran milagro del Señor. Y en su anhelo, en su gozo, en su alegría, en su agradecimiento quería el Señor, más el Señor no se lo permitió. El Señor le da un mandato de ir a su casa, a los suyos, y que cuente cuán grandes cosas el Señor había hecho con él y cómo él había tenido misericordia de su vida. Marcos 5:20 nos cuenta que este hombre, en obediencia a lo que el Señor le mandó, dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Qué palabra más hermosa, qué maravilloso cómo el poder de Dios puede transformar la vida de un ser humano en un segundo, de pasar de estar endemoniado, ser molesto para la gente, ser peligroso para la gente porque tenía mucha fuerza, eh, pasar a ser un hombre sumiso y obediente al Señor. Dice que él comenzó a publicar lo que el Señor había hecho con él y también habla de que cómo la gente se maravillaba. El Salmo 9:1 nos invita a alabar a Jehová con todo el corazón y a contar todas sus maravillas. Nosotros como hijos de Dios también tenemos este mandato de alabar a nuestro Señor, hacerlo con integridad de corazón, pero también de contar todas sus maravillas. Y este Salmo 9, versículo 1, es una invitación también para que nosotros como pueblo suyo, como iglesia suyo, podamos ser obedientes como este endemoniado de Garadeno. No sale el nombre de este varón, no se dice cuántos años él tenía. Lo que sí importa para nuestro Señor aquí es la palabra, que él obedeció y contó toda su maravilla. Nosotros también podemos decir que el Señor ha hecho muchas maravillas en nuestra vida y la maravilla más grande y hermosa que podemos tener nosotros es haber sido rescatados del pecado. Pasamos de muerte a vida y hoy podemos decir con todo el corazón que somos salvos por la misericordia de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, que no se nos olvide que debemos alabar a nuestro Dios, pero también debemos contar sus maravillas. Dice aquí el Salmo Marcos 5:20 que él comenzó a publicar. Debemos seguir compartiendo el Evangelio con las demás personas,
Debemos seguir compartiendo el Evangelio con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo y, y para eso, primero que todo, debemos primero alabar al Señor, tener comunión con nuestro Dios, ser hombres realmente deseosos de su presencia, deseosos de obedecer. Que el Señor les bendiga, amada iglesia, y que nuestro Dios en su misericordia nos dé ese poder, esa gracia y ponga en nuestros labios su palabra para poder predicarle a los demás. Que el Señor les bendiga. En el nombre de Jesús les deseo muchas bendiciones y que su paz siempre esté con nosotros. Amén y amén.